Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Mates. En lo posterior a la elección presidencial, la primera vuelta, porque tuvimos las PASO en agosto, tuvimos este domingo las elecciones generales y tendremos el 19 de noviembre el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Finalmente las urnas se expresaron en la Argentina este fin de semana, hubo mayor participación que la ocurría durante las elecciones PASO de agosto y todo esto junto con las declaraciones de los candidatos, lo que se dijo en los búnkers, lo que opinan los ciudadanos y ciudadanas en las calles de la Argentina, en nuestro móvil, en esta emisión especial de Entre Mates, lo vamos a compartir en este ratito de charla, donde vamos a pensar qué dejó el resultado electoral y sobre todo qué se viene para el próximo domingo 19 de noviembre, el balotaje en la Argentina. Finalmente los resultados de las urnas arrojaron que Sergio Massa en primer lugar y Javier Milei en segundo van a disputar el 19 de noviembre el balotaje. El candidato de Unión por la Patria logró una remontada muy fuerte con respecto a lo obtenido él en términos individuales el pasado 13 de agosto, donde había sacado poco más del 21% de los votos, quedando en ese momento como el tercer candidato, luego de Javier Milei, que no tenía competencia interna, y de Patricia Bullrich, que le había ganado la PASO a Horacio Rodríguez Larreta, y llegó ahora a los casi 37 puntos. Javier Milei mantuvo su caudal de votos en términos proporcionales, bajó un poquito en la general y quedó ahora con el 29,9% de los votos. Pero hay que decir, por cierto, que los resultados son los provisorios, que esta semana comienza el escrutinio definitivo que no va a arrojar mayor diferencia, por cierto, de estos casi 7 puntos de diferencia entre Sergio Massa y Javier Milei. Atrás en el conteo quedaron Patricia Bullrich con casi 24 puntos, Juan Schiaretti superando por muy poquito los 7 puntos y Miriam Bregman, la candidata del Frente de Izquierda, que llegó casi a los 3 puntos de la votación. ¿Cómo se configura el escenario de acá en adelante al balotaje? ¿Cómo se dará el marco de alianzas? Bueno, es parte del debate que se viene, es parte de lo que estaremos desde hoy en adelante analizando en la Argentina, en donde se va a reconfigurar claramente el escenario camino hacia el balotaje que decimos el 19 de noviembre. Lo que quedó ya definido es el Congreso Nacional, estaremos también viendo cómo va a funcionar eso desde el 10 de diciembre, en esta propia emisión de Entre Mates o en las siguientes, pero hay dos candidatos que resultaron ganadores, hay un balotaje en la Argentina y en pocas semanas otra vez acudiremos a las urnas para definir quién es el presidente que surja de esta 10ª elección de la democracia, desde que en 1983 volvimos a votar cada 4 años. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió. A eso a las 9:30 de la noche del domingo comenzaron a publicarse los resultados del escrutinio provisorio en la Argentina y por supuesto con la tendencia, una vez cargada una parte importante de los votos, ya quedaba claro que Sergio Massa se imponía en la primera vuelta frente a Javier Milei, dando vuelta al resultado que había obtenido en las PASO del pasado 13 de agosto, justamente. Ahora, la atención a partir de ese momento, en la noche del domingo, se centró en lo que ocurría en los comandos de campaña, también llamado búnkers, ¿no? Terminología que debatimos con el equipo de Nota al Pie, si es la adecuada, es la más utilizada, por cierto, pero hay que aclarar que tiene también una reminiscencia bélica, ¿no? El búnker habla de no solamente de una palabra extranjera, sino de una situación de guerra donde alguien se refugia. Bueno, probablemente en virtud de las declaraciones de algunos de los candidatos que todavía sostienen su apoyo a la dictadura militar, la palabra búnker seguramente sea cara a sus sentimientos uniformados, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Victoria Villarruel. Pero finalmente, después de conocerse los resultados, cuando tenían que salir a hablar, lo hizo Patricia Bullrich, pero vamos a pasar por alto la candidata de Juntos por el Cambio y nos vamos a centrar en qué dijeron Javier Milei en primer lugar, donde de alguna manera empieza a reconfigurar su propio armado, y Sergio Massa asumiendo la victoria que lo pone en una buena posición de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. Decirle que frente a la vuelta de las AFJP vamos a parar y consolidar el sistema público de cuidado. Decirle a cada argentino y argentina que voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad por sobre todas las cosas, y que ese es mi mayor compromiso. Estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo
con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Quedó abierto el escenario en la Argentina para definir quién va a ocupar a partir del 10 de diciembre la presidencia del país, la presidencia de la República, y qué fórmula, junto con el vicepresidente o vicepresidenta, se va a hacer cargo también de presidir el Senado de la Nación. Eso lo sabremos el domingo 19. Lo que quedó definido este pasado domingo fue, por ejemplo, los 130 integrantes que van a asumir su banca para renovar parcialmente la Cámara de Diputados, casi por la mitad, es un número impar y se renueva casi por la mitad, y el tercio que va a reemplazar al tercio que se va en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. 8 provincias elegían senadores. Además de estos cargos electivos nacionales, junto con los del Parlasur, había elecciones a gobernador y jefe de gobierno en 4 distritos. Hablamos de Catamarca, donde el peronista Raúl Jalil revalidó su mandato. Hablamos de Entre Ríos, donde el miembro del PRO, con pasado en el peronismo, Rogelio Frigerio, ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri, le gana la gobernación a Adán Bal, el candidato de Unión por la Patria, muy cercano en el conteo, apenas 2 puntos por debajo el oficialista Adán Bal. Pero también había mucha expectativa por lo que iba a ocurrir en Ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri iba por el 5º mandato para el PRO, y en Provincia de Buenos Aires, donde Kicillof buscaba la reelección. Y vamos por partes, porque Jorge Macri, que había sido muy cuestionado por su pertenencia bonaerense, de hecho había dejado la intendencia de Vicente López hace 1 año y medio, casi 2 años, para asumir como ministro de Horacio Rodríguez Larreta, le había ganado primero la interna a Martín Lustó, de Evolución Radical, en el marco de la disputa muy fuerte que había habido en Juntos por el Cambio, tanto a nivel presidencial como de jefe de gobierno. Quedó muy bien posicionado para un eventual balotaje contra Leandro Santoro, el candidato de Unión por la Patria. Y acá hacemos un punto. Todavía, tanto a nivel nacional, salvo en Congreso que está definido, los resultados son todavía provisorios. Es cierto, con un 49,65%, el escrutinio, hay que decirlo, en todo el país fue muy rápido, Jorge Macri quedó a las puertas de ganar en primera vuelta, pero no llegó, así sea por un voto. Si hay necesidad, va a haber también el 19 de noviembre un balotaje entre Jorge Macri y Leandro Santoro. Lo de Provincia de Buenos Aires, ya lo vamos a escuchar a Axel Kicillof ahora en un instante, fue mucho más sencillo porque allí la exigencia es ganar por un voto, aunque sean pocos los que obtiene el candidato ganador, y Axel Kicillof sacó casi 20 puntos por sobre Néstor Grindetti, y lo mismo hizo con Carolina Píparo, los candidatos de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza. Así, de ese modo, Axel Kicillof va a completar sus 8 años de mandato en la provincia de Buenos Aires. Fuimos un pueblo solidario, siempre lo fuimos. La provincia de Buenos Aires sigue creyendo en más Estado, en más solidaridad, en más patria. La campaña no terminó. La campaña termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina. Y si el domingo hablaron las urnas en la Argentina, claro, la democracia de nuestro país se compone de muchos elementos. Ir a votar cada 2 años, las redes sociales, la expresión en medios de comunicación y el diálogo popular, la calle, el diálogo colectivo, lo que nos pasa todos los días cuando tomamos el bondi, en el tren, cuando salimos y hablamos con el vecino, con el del puesto de diario, cuando vamos a hacer las compras, cuando protestamos. Iba a decir puteamos, queda un poco feo, por el precio de los alimentos. Bueno, pero digo, todo eso también compone el diálogo democrático. Y salimos con nuestro móvil en el momento en donde también quienes están allí en la calle se expresan y lo hacen de este modo. A pocas horas de los resultados oficiales, salimos a las calles a preguntar cómo vivieron la jornada electoral y cuáles son sus expectativas de cara al balotaje. ¿Cómo viviste los resultados de ayer a la noche? Contenta porque Milei es el precipicio para mí, así que no tiene que ganar. Tranquilo, sin mayores novedades. Fueron una jornada tranquila, democrática, bien. Fueron sorpresivas las pasos, son sorpresivas los resultados de esta elección. Así que bueno, final abierto. La democracia está consolidada después de 40 años, con lo cual entiendo que tenemos muchos años más de democracia por delante. Para mí mal, porque ninguno de los dos me gustaron. Uno te dice una cosa y la inflación la tienen ellos. El otro que quiere dolarizar. El debate tuvo mucho que ver entre ellos dos. No había otro más participando en lo que es el debate. Y de cara a un balotaje, ¿qué cree que va a pasar? Yo voy a votar en blanco. Que gane Massa. ¿Que gane Massa? Que gane Massa. Te seguimos acompañando en el proceso electoral de este 2023. Soy Sofía Grioli para Entre Mates, Nota al Pie.
Y allí escuchábamos y veíamos la palabra y el trabajo de Sofía Grioli, nuestra compañera en el móvil de Entre Mates, hablando con ciudadanos, hablando con la gente, como también habitualmente decimos, en las calles de Buenos Aires. Y nos queda para el final pensar qué escenario se abre después de este resultado electoral del domingo 22 de octubre en la Argentina, con repetimos el dato, ¿no? Por si algún desprevenido se fue enterando sobre la marcha, un Sergio Massa con casi el 37% de los votos y un Javier Milei rondando el 30%, números medianamente redondos que ya también hemos contado, que se van a confirmar, por supuesto, en el escrutinio provisorio que por estas horas, definitivo, que por estas horas comienza en la Argentina. Y el escenario que queda abierto es, claro, el mismo que había hasta el sábado 21, las mismas complicaciones en términos de la economía argentina, la misma dificultad para sostener los ingresos en un contexto inflacionario, con ataques especulativos de todo tipo, con una canasta de alimentos que mes tras mes viene creciendo y marca la crisis de la vida en la Argentina, con ganadores muy concentrados, con empresas que son capaces de fijar el precio de los alimentos sin control y con la especulación propia de un mundo altamente atravesado por lo financiero. Y un contexto internacional del que se habló poco en la campaña y ojalá tenga mayor espacio en el debate de cara al 19 de noviembre, porque también se juega en la Argentina, en estas elecciones, un posicionamiento internacional en un mundo que está atravesado, de nuevo la palabra, por guerras como la de Rusia y Ucrania, por el conflicto bélico desatado a partir de los ataques de Hamás y la respuesta durísima por parte del Estado de Israel que está generando una vez más una masacre en la Franja de Gaza, con un mundo atravesado por posicionamientos de bloques, qué pasará con los BRICS, qué pasará con bloques como el Mercosur. Bueno, los dos candidatos han tenido durante la primera parte de la campaña posturas bien diferenciadas frente a esas cuestiones. Veremos cómo se ajustan esos discursos y sobre todo en el plano de la política nacional, cómo se reconfigura el marco de alianzas, de apoyos. Empiezan a aparecer por estas horas los posicionamientos de cara a un balotaje que claramente, a diferencia de otros, de los únicos dos que hubo en la Argentina, porque solamente en 2015 votamos en una segunda vuelta y en 2003, hace ya un par de décadas, Carlos Menem se bajó del balotaje frente a Néstor Kirchner, una historia bastante más lejana. Habrá que ver cómo los factores de la política nacional se van alineando en un balotaje en el que muchas voces empiezan a decir no estamos ante lo mismo, hay dos modelos de país bien diferenciados y esto es en parte lo que en estos 20 y pico de días de acá al 19 de noviembre vamos a tener presentes. Bueno, hasta acá llegamos con esta nueva emisión especial de Entre Mates, un Entre Mates electoral que ha tenido sus pasos, su primera vuelta y que camina rumbo al balotaje del próximo mes de noviembre. Como siempre, los invitamos a seguirnos, a comentar aquí abajo, como ya saben ustedes, y es habitual en YouTube, activando la campanita, poniendo los comentarios, poniendo me gusta, compartiendo este contenido y la invitación a seguir encontrándonos en las próximas emisiones, a seguir pensando en voz alta, a seguir haciéndonos preguntas y a tratar de compartir algunas respuestas. Bueno, de todo esto se trata este momento tan especial de la Argentina. Gracias por habernos acompañado y nos encontramos en cada momento aquí en Entre Mates.